Buenos días, mi nombre es Juan Eduardo García Colunga y el día de hoy explicaré mediante este video el capítulo 1, Introducción a las ecuaciones diferenciales. En este video hablaré sobre qué es una ecuación diferencial, tipos de ecuaciones diferenciales, clasificación de las ecuaciones diferenciales, solución de una ecuación diferencial y tipos de soluciones. Para empezar, es importante comentar que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene diferenciales o derivadas de una o más variables independientes con respecto a una o más variables dependientes. ¿Qué queremos decir por ecuación? Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas, como por ejemplo x más 2 igual a 5. Por razonamiento podemos deducir que x es igual a 3, pero esta tiene distintas soluciones. Una de ellas es despejando x más 2 igual a 5, que quedaría x igual a 5 menos 2, y como en el razonamiento nos dio x igual a 3. Algunos métodos para resolver esta sería por raíz cuadrática, factorizando y por fórmula general. ¿Qué queremos decir que con una función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, dos variables x y y, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. ¿Qué queremos decir por ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, sus variables y sus derivadas. Esta tiene una ecuación y una diferencial, como por ejemplo, la primera derivada de y menos 3y es igual a cero. Eh, por lo general, lo que nos van a preguntar al resolver una ecuación diferencial es que debemos de encontrar la solución. Para resolver una ecuación diferencial, debemos de encontrar una función que sea sustituida en dicha ecuación diferencial, pero que permita que esta ecuación se reduzca a una igualdad. Como por ejemplo, la primera derivada de y menos 3y es igual a cero. La solución de esta sería y igual a c elevado a la 3x. Para comprobar, debemos derivar la función y sustituirla en la ecuación diferencial, que quedaría la derivada, la primera derivada de y es igual a 3c elevado a la 3x. Quedaría entre paréntesis 3c elevado a la 3x menos 3 entre paréntesis c elevado a la 3x igual a cero. Con esto quedaría cero igual a cero. Para conocer la solución no es necesario encontrar un valor, sino encontrar una función que cumpla esta característica, ya que debemos de reducir esta ecuación diferencial a una identidad, o sea que solo sea igual a cero. Para continuar con la explicación del video, hablaré sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Conocer estas clasificaciones de las ecuaciones es muy importante, ya que te permitirá comprender el lenguaje o terminología que se utiliza en estos diversos métodos de resolución. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a su tipo, orden y linealidad. Eh, los tipos de ecuaciones diferenciales se basan en dos tipos, que son las ordinarias y las parciales. ¿Qué quiere decir ordinarias? Que posee derivadas con respecto a una sola variable independiente, como por ejemplo, derivada de y entre derivada de x menos 3y es igual a cero. Y el otro ejemplo que era parciales, otro tipo, es que posee derivadas con a más de una variable independiente, como por ejemplo, diferencial de y entre diferencial de x menos 3 diferencial de y entre diferencial de t es igual a x cuadrada. Existen cinco tipos de orden de una ecuación diferencial. El primero, como su nombre lo indica, sería primer orden. Como ejemplo de este tenemos que la primera derivada de y menos 3y es igual a 5x. El segundo tipo de orden sería el segundo orden. Un ejemplo de este sería la segunda derivada de y menos 3y es igual a 5x. Como tercer ejemplo sería el tercer orden, que sería la tercera derivada de y menos 3y igual a 5x. La que seguiría de esta sería el cuarto orden. Un ejemplo de esta sería la cuarta derivada de y menos 3y es igual a 5x. Y como quinto ejemplo sería la n orden, que sería la derivada n de y menos 3y igual a 5x.
Las derivadas tienen una notación específica, como por ejemplo, se puede leer de la primera derivada de y es igual a dy entre dx, y esta es igual a y con un punto arriba. La derivada de y con una apóstrofe arriba sería de la notación Lagrange, y la notación dy entre dx sería una notación Leibniz. Y la Y con el punto arriba, como mencioné anteriormente, sería una notación Newton. Eh, para proseguir con la explicación del video, hablaré sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales según el tipo de derivada que involucre. Son dos tipos de clasificación de la ecuación diferencial. La primera sería ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial en derivadas parciales. La primera, que es diferencial ordinaria, es que es una ecuación diferencial en la que aparecen derivadas ordinarias de una variable dependiente respecto de una sola variable independiente. La segunda clasificación de esta sería diferencial en derivadas parciales. Esta es una ecuación diferencial en la cual aparecen derivadas parciales de una variable dependiente respecto de dos o más variables independientes. Para proseguir, ahora explicaré el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial quiere decir que es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. Para determinar estas, para determinar este orden, lo que haremos es observar qué derivadas aparecen en la ecuación diferencial y lo determinamos de la mayor derivada que tiene la ecuación. Un ejemplo de esta para determinar el orden, cuando solo aparece una derivada en la ecuación diferencial, sería como ejemplo dy entre dx al cubo igual a 7x a la quinta menos 8. La solución de esta es que es una ecuación de primer orden, dado que tiene una primer derivada. Para saber qué es, saber el orden, primero tenemos que saber cuántas derivadas tiene. En este caso sería una, ya que dy entre dx se toma cuántas veces está derivada y solamente es una. Otro ejemplo sería la segunda derivada de y entre dx al cuadrado es igual a 5 seno que multiplica 3x. Tenemos que analizar en esta, como en la pasada, cuántas derivadas tiene. Como podemos ver, solo es una, ya que se toma en cuenta cuántas veces está esta derivada. Y pues como podemos ver, solamente dos veces aparece. Esta sería una solución de segundo orden, ya que tiene una segunda derivada. Para seguir en esta explicación de este video, ahora hablaré sobre cuál es la definición de grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden de la ecuación. Este tiene que ser un número entero y positivo, como por ejemplo, para determinar el orden y grado de la siguiente ecuación que tomaré por ejemplo, sería la raíz de dy entre dx igual a 7x cuadrada más 1. Como solución, tenemos que la derivada, tenemos que elevarlas ambas al cuadrado. Y para esta la primera derivada se encuentra dentro de una raíz cuadrada que implica un valor fraccionario. Tendremos que eliminarla elevando a la mínima potencia con la que se elimine el radical. En este caso se elevan al cuadrado ambos lados de la ecuación diferencial. Como vimos, la primera derivada está elevada a la primera potencia, por lo tanto la ecuación diferencial es de primer orden y de primer grado. La solución de esta sería cuando las dos derivadas tienen radical, hay que elevar la mínima potencia con la cual se eliminan los radicales. Si los tipos de raíz son múltiplos o submúltiplos de uno de otro, entonces elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia con la que se elimina el radical mayor. Si no son múltiplos, entonces elevaremos ambos lados al producto de los números que notan la raíz. Es decir, para eliminar los radicales, la mínima potencia que los elimina es el mínimo común denominador de estas que aparecen. Si aparece raíz cuadrada y raíz cúbica, entonces se elevarían a la sexta. Eh, para, para indicar cómo las derivadas tienen varias formas de expresarse, un ejemplo de esta sería la segunda derivada de y a la quinta más 3 derivada de y a la séptima igual a 5x al cuadrado menos 9. Como la segunda derivada de y
es igual a la segunda derivada de y entre dx al cuadrado y la primera derivada de y es igual a dx entre dx, entonces la mayor derivada es la segunda. Por lo tanto, la ecuación es de segundo orden y como la segunda derivada está elevada a la quinta potencia, entonces esto quiere decir que es de quinto grado. Ahora proseguiré a explicar la linealidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo sabemos cómo una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal? Explicaré a continuación cuando estas son no lineales. Si la variable independiente es el argumento de una función trascendental como ejemplo coseno de y, seno de y, logaritmo natural de y, esto quiere decir que no es lineal. Otra forma de saber cuando no son lineales es si la variable dependiente está elevada a una potencia distinta de uno, esta no es lineal. Otra forma de saber es si una o más derivadas están elevadas a una potencia distinta de uno, si se están multiplicando entre sí dos o más derivadas, o si la variable dependiente y está multiplicando a una o más derivadas. Todos estos ejemplos que di son cuando debemos de identificar cuando no son no lineales. Un ejemplo de cuando no son lineales podría ser la segunda derivada de y entre dx al cuadrado más dy entre dx más y al cubo igual a x. Aquí debemos de identificar que y al cubo sería el término por el cual esta ecuación diferencial no es lineal. Eh, Para clasificar las ecuaciones diferenciales, nos piden identificar la variable dependiente, la independiente, cuál es su tipo, orden, grado y si es lineal o no y el por qué. Como ejemplo, tengo un ejemplo aquí que es dy entre dx menos 3y igual a 2x a la cuarta. Eh, Aquí nos damos cuenta que la variable dependiente de esta ecuación diferencial sería la y. El variable independiente de esta sería el x. El tipo de esta ecuación diferencial sería una ecuación diferencial ordinaria. El orden de esta sería de primer orden, grado uno y si es lineal, ya que no se eleva a ninguna potencia. Eh, para seguir con la explicación del video, hablaré sobre un resumen de ecuaciones lineales. Una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial en la que satisface simultáneamente las siguientes condiciones que leeré a continuación. La primera sería la variable dependiente y sus derivadas, que son de primer grado, están elevadas a la potencia uno. Eh, la segunda condición de esta sería que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen solo de la variable independiente. Una forma de comprobar la solución general de una ecuación diferencial es que la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria de dos variables es una relación sin derivadas entre las variables que satisfacen la ecuación. En este punto estudiaremos la forma en la que podemos determinar cuándo una ecuación es o no solución general de una ecuación diferencial dada. Como método tenemos que primero observaremos en la ecuación diferencial qué derivada o derivadas aparecen en ella. Como segundo paso, vamos a derivar la solución general que nos proporcionaron para encontrar el valor de las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. Como paso 3, tendremos que sustituir el valor de las derivadas encontradas en el paso 2 y el valor de la solución general si aparece en la ecuación diferencial dentro de la ecuación diferencial dada. Sabremos que si es la solución general de la ecuación diferencial que nos proporcionaron, cuando al hacer dicha sustitución y simplificar, se encuentra la misma expresión de los dos lados de la igualdad. Como ejemplo, tenemos un ejemplo en la que sí es una solución general, ya que si determinamos un ejemplo que sería y igual a x cuadrado más x más la constante, es una solución general de la ecuación diferencial de y entre dx menos 2x igual a uno. Como método de este ejemplo tenemos que, si observamos la ecuación diferencial, vemos que aparece una primera derivada, por lo tanto encontraremos su valor derivando la supuesta solución general. Como segundo paso tenemos que derivar
y igual a x cuadrada más x más la constante, que nos da dy entre x igual a 2x más 1. Un paso 3 es sustituir el valor de la derivada encontrada en la ecuación diferencial. Sustituyendo este valor de la derivada de la ecuación diferencial que nos proporcionan, tenemos que como resultado final sería 2x más 1 igual a 2x más 1. Esto sería 1 igual a 1 y 0 igual a 0, que serían los dos términos en los dos lados de la igualdad. Y como conclusión de este ejemplo, en la que sí es una solución general, eh, pues por lo tanto, y igual a x cuadrada más x más la constante si es una solución general de la ecuación diferencial de y entre dx menos 2x igual a 1. Como en el ejemplo anterior que sí era solución general, ahora hablaré sobre un ejemplo en la cual no es una solución general. Determinaremos si y es igual a x cuadrada más la constante. Esto es una solución general de la ecuación diferencial de y entre dx igual a x. Como primer paso de este ejemplo, tendremos que observar la ecuación diferencial que vemos que aparece en la primera derivada. Como segundo paso, tendremos que derivar si y es igual a x cuadrada más c, más la constante, que nos daría dy entre dx igual a 2x. Al hacer el segundo paso, como continuación sería el tercer paso, que sería sustituir en la ecuación diferencial de y entre dx igual a x, que esta es la ecuación diferencial sustituyendo el valor de la derivada. Nos quedaría que 2x es diferente a x y 2 es diferente a 1. Y como podemos observar, a diferencia del ejemplo anterior, en el que al reducir quedó 1 igual a 1, en ese ejemplo al sustituir y simplificar no quedó una identidad. Como conclusión, es igual a x cuadrado más constante, no es una solución general de la ecuación diferencial de y entre dx igual a x. Algunas notas que tenemos a considerar sería que cuando en la ecuación diferencial aparezca la variable o función a la que está igualada a la solución general que nos proporcionaron, este valor también lo sustituiremos, al igual que el de las derivadas. Como segunda nota a tener a consideración es que cuando se tenga que aplicar derivación implícita para encontrar las derivadas, tenemos que tomar en cuenta que ninguna derivada encontrada deberá estar en función de otra derivada, y si así fuera, hay que sustituir el valor de la derivada de menor orden. Eh, un ejemplo de esto que leí a continuación es unos ejercicios para determinar si la solución general que se proporciona es o no la ecuación diferencial dada. Un ejemplo que tengo es, a continuación, es y igual a seno de 5x más b de coseno de 5x. Y la solución sería la segunda derivada de y entre dx al cuadrado más 25y igual a 0. Como solución tendremos que observar y ponerle atención a las derivadas, ya que como aparece la segunda derivada, la obtendremos de la solución general. Esto quiere decir que y es igual a seno de 5x más b coseno de 5x. Al derivar quedaría dy entre dx igual a 5a de coseno de 5x menos 5b de seno de 5x. Para una segunda derivada quedaría segunda derivada de y entre dx al cuadrado igual a menos 25a seno de 5x menos 25b coseno de 5x. Sustituyendo en la ecuación diferencial el valor de la segunda derivada, además del valor de la y, la segunda diferencial de y entre dx al cuadrado más 25y igual a 0, nos quedaría menos 25a seno de 5x menos 25b de coseno de 5x más 25, y entre corchetes quedaría a seno de 5x más b coseno de 5x igual a 0. Simplificando, obtendremos 0 igual a 0. Y pues como conclusión de este ejemplo de ecuación diferencial, nos quedaría que y igual a seno de 5x más b coseno de 5x si es solución general de la ecuación diferencial dada que era la segunda derivada de y entre dx al cuadrado más 25y igual a 0.
Como último a explicar en este video, hablaré acerca de la obtención de la ecuación diferencial a partir de la solución general. El método para encontrar esta es la ecuación diferencial a partir de la solución general. Eh, Hay tres pasos para aplicar el siguiente método. El primer paso sería observar el número de constantes de integración diferentes que aparecen en la solución general. Como segundo paso sería derivar la solución general tantas veces como constantes de integración diferentes. Y como tercer paso sería, tomando en cuenta el resultado de la última derivada, se nos pueden presentar los siguientes casos. Como caso número uno, es si en la última derivada no aparecen constantes de integración, esta será la ecuación diferencial de la solución general dada. Como segundo caso, sería si la última derivada contiene al menos una constante de integración, esta no es la ecuación diferencial. Para obtener la ecuación diferencial, tendríamos que aplicar algún método algebraico de solución de un sistema de ecuaciones con el cual podremos eliminar las constantes de integración y para este proceso pues podemos utilizar las derivadas encontradas así como la solución general dada. Y por mi parte sería todo en este video explicando sobre las ecuaciones diferenciales y sería todo.